que el odio es algo innato, ¿no? Pero ponemos a niños de diferentes razas, diferentes religiones y no tienen odio. Es algo que va aprendiéndose, porque hay miedo al diferente, ¿no? A veces empieza en la familia, a veces empieza en el colegio, la propia sociedad, y ese miedo al diferente poco a poco va haciéndonos desconfiar de lo que es diferente a nosotros, del que no se nos parece, ¿no? Y llega un punto en que si alguien sabe manipular ese miedo, lo convierte muy fácilmente en odio. Y eso pasó en la Alemania nazi, ¿no? El miedo al extranjero, a las ideas de fuera, todo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, todo ese odio acumulado también, ¿no? Hacia Francia, hacia la revancha, hacia el Tratado de Versalles, la frustración de un pueblo alemán que por un momento se creyó que era el más avanzado de Europa, el más... Y la crisis le golpeó, esa burguesía que se quedó sin nada. Todo eso creó un caldo de cultivo para que gente como Adolf Hitler, con un mensaje muy atractivo en el que les quería convencer de que podían volver a la gloria pasada, que Alemania era grande, les fue convenciendo, y sobre todo porque, como todos los regímenes totalitarios, tenía que buscar el origen del problema. Y el origen del problema era un chivo expiatorio, y en este caso era el que él pensaba que iba a funcionar mejor, que era el pueblo judío. El pueblo judío ha sido siempre pues el tema recurrente de muchos reyes en la época medieval, pero posteriormente de gobiernos. Pasó con el zarismo en Rusia, ¿no? Pasó en otros momentos, incluso Stalin en su etapa final se dice que estaba a punto de hacer Bueno, desde la Inquisición. Bueno, desde la Inquisición. Entonces, unes esas circunstancias sociales, políticas y tal, junto al miedo al diferente, al odio que se iba generando, y se crea esa sociedad que persiguió a personas de cualquier condición social, cualquier edad, niños, sin importar y sin tener una menor piedad hacia ellos, solo por el hecho de ser judíos, según ellos pertenecer a la raza judía. Oye, dentro del libro, justamente los protagonistas, o dos de los varios protagonistas, o de donde surge la historia, es de unos mexicanos, de origen alemán, pero eran mexicanos, nacieron en México, en este universo. ¿Qué te dejó el que fueran estos mexicanos, el que era con un espíritu latino, porque igual vivieron dentro de esta mezcolanza que se dio en un pueblo alemán, y que además para muchos decimos, a México ni le tocó, ¿no? De repente. Sí, pues hay una parte en el libro al principio que quiero reflejar el gran contraste, ¿no? Porque hay un momento en que Eduardo vende a su hermano Mario los avances de Alemania, ¿no? Mira, aquí los tranvías no hacen ruido, todo está ordenado, sí. Aquí no vengas a hacer cosas que allí... Y Mario todo el rato recuerda el patio de su casa... Los sándwiches. Los sándwiches de la madre. Bueno, los emparedados. Sí, va recordando lo que ha dejado, ¿no? Cómo es en la sociedad mexicana, una sociedad mezclada, en el que... Y todo eso le va chirriando, pero bueno, el otro dice, no, pero esto está mejor, esto es más avanzado, ¿no? Y yo creo que eso se ve, ¿no? Como estos dos mexicanos poco a poco, junto a otros latinos, ¿no? Porque hay latinos de otras partes de América, van poco a poco entrando y dicen, bueno, nos adaptamos o morimos, ¿no? Y poco a poco van aceptando ciertas ideas, ciertas condiciones, a pesar de que los latinos fueron perseguidos en Alemania, ¿no? Que es otra cosa que no se ha hablado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque eran diferentes. La comunidad alemana, todo aquel que fuera diferente, no encajara en el modelito que habían hecho de ario perfecto, estaba fuera, daba igual, estos eran de origen alemán, ¿no? Pero, y muchos también de los que están allí eran de origen alemán, argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños, pero para ellos ya no eran perfectos, ¿no? Ya se habían mezclado, aunque fuera culturalmente, aunque fuera por un acento, ¿no? Hasta ese punto llegó, ¿no? Y quería reflejar ese contraste, y también cómo lo que pasa en un sitio al final repercute en el otro. Es verdad que parece que la guerra fue en Europa, que América y Sudamérica, Centroamérica no la sufrió tanto, pero los regímenes dictatoriales y populistas de los años 40, 50 y hasta 60 en América Latina fueron el eco de lo que había pasado en Europa. Fueron a veces tan fascistas, tan retrógrados, tan racistas como aquellos, y de hecho muchos se alimentaron de nazis que llegaron a América y que les ayudaron a controlar o a formar la policía secreta, la policía represiva. O sea, que vemos que al final vivimos en un solo mundo, ¿no? Y lo que pasa en el otro lado nos afecta, y quería reflejar un poco eso en la novela. Hoy en día, que es un mundo universal, como te digo, hoy estamos hablando para programas que se van a oír en todo el mundo, ¿no? En Israel, en España, en Argentina, en México, se oye en todo eso. ¿Cómo ves la diferencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la importancia de un texto como este que habla de ese mundo en el que fue muy fácilmente influenciable, pero hoy en día sigue siendo, porque en cuanto vemos un tuit que habla mal de alguien,
todos lo retuiteamos o todos lo creen y es muy fácil creértelo. De repente vemos que te llegan WhatsApps de no hagas esto porque este cuate hizo, y dices, no es verdad, y entonces todo se refleja y se regresa y todos caemos, y caemos rapidísimamente en una época en la que supuestamente tendría que ser más rápido poder checar y decir, eso no es verdad. ¿Cómo lo ves? Nos prometieron la gloria reflejada hoy como un libro para aprender. Pues está claro que yo creo que hoy es más fácil manipular a la gente que los años 20. ¿Por qué? Los años 20 y 30 se usó la radio. La radio fue el gran instrumento nazi. De hecho, una de las primeras cosas que ordenó Goebbels fue regalar una radio a cada familia alemana. ¿Por qué? Generosidad del régimen, no, porque era la manera de desinformar, porque no era informar, a los alemanes. Algunos leían el periódico, incluso las primeras retransmisiones de televisión en color se van a hacer en las Olimpiadas del 36, porque los nazis saben que la televisión es el siguiente instrumento para manipular a la población. Pero ahora tenemos internet, que le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es muy fácil meter, y ahora estamos en la época dorada de las noticias falsas. Y como hay gobiernos, podemos hablar del gobierno ruso, del gobierno chino y de otros gobiernos que se cree que están detrás de esas noticias que quieren desestabilizar a países. Lo hemos visto en España con las noticias entre independentistas catalanes y no, el Brexit en Reino Unido, lo hemos visto, se dice también con cosas que han pasado con Donald Trump en Estados Unidos. Sabemos que es algo global. Las noticias falsas nos manipulan. Y no solo eso, sino el transmitir ideas es muy fácil por la red ahora. Igual que pueden ser buenas ideas o ideas justas, pueden ser también ideologías terribles y llegan a la casa de donde están nuestros hijos sin que nos enteremos y les manipulan. O sea, que vemos que esa información es muy rápida. Por eso yo creo que pues, libros en los que podamos reflexionar son muy necesarios para que eso no nos vuelva a suceder. ¿Qué diferencia tiene el libro con respecto a otros sistemas? Es que normalmente todas estas noticias nos las dan ya mascadas. Con los libros nos ayudan a estar un momento quietos, tranquilos y reflexionar y hacer un aparato crítico. Si dejamos que nuestros hijos tengan aparato crítico y sean capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y falso, pues estarán un poco vacunados con esta ola nueva de noticias falsas. Por último, tienes 5 personajes en Nos Prometieron la Gloria. ¿Qué es lo que te diferenció cada uno? ¿Qué es lo que es? Porque nuestros lectores van a decir, bueno, ¿y por qué leer Nos Prometieron la Gloria? ¿Qué tienen estos personajes? ¿Qué te llamó? ¿O qué le va a llamar al lector de estos personajes? Porque además toda tu historia es contada a través de la visión de cada uno. No es un central contándolo, cada uno cuenta su historia de alguna manera y te involucran en lo que pasó en todo el mundo y en ellos en particular. Pues yo quería precisamente reflejar eso, ¿no? La variedad humana, cómo reaccionamos cada uno ante la misma situación, ¿no? Y cómo cada uno tiene una personalidad y cómo aún eso no es excusa, ¿no? El carácter, nuestra personalidad, vamos formándola poco a poco, ¿no? A veces nos excusamos con la timidez, el miedo al ridículo, la falta de personalidad, entre comillas, de ser decidido o nuestra tendencia a mentir. Quería un poco reflejar cómo cada uno de los personajes reaccionaba ante el mismo hecho, que era la opresión del nazismo y cómo poco a poco iba seduciéndoles, para que nos sintiéramos identificados y viéramos que hay diferentes ángulos, maneras diferentes de contar una misma historia y de cómo cada uno la vivió, ¿no? Eso nos ha pasado, ¿no? A todos en una reunión de amigos, cada uno cuenta lo que fue la velada y cada uno hace un énfasis, ¿verdad? Porque cada uno vive en primera persona como protagonista ese momento. Quería que el lector cuando lo leyera viera pues diferentes protagonistas y él mismo de alguna manera se sintiera identificado con alguno de ellos y viera que él mismo podía haber sido víctima o verdugo, que eso es lo más terrible en un caso como este de Nos Prometieron la Gloria. Pues creo que muy interesante. Espero que lo puedan leer en Israel, en Argentina, en España, por supuesto en México, que lo vean, que lo compartan, porque no más que un libro, sí, es toda una historia y es una lección de vida, lo que es Nos Prometieron la Gloria, que debe quedar muy bien guardado para que todo el mundo lo siga leyendo y leyendo y leyendo, no nada más como lectura, sino como casi un libro de cabecera. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por escribirlo y gracias por platicarnos esta historia que se sale de lo común que hemos oído y que seguramente llegará no nada más a muchos lectores, sino al corazón de estos lectores. Muchas gracias. ¿Te gustó? Muy bien. Se aprovechó sí. de una vez. Sí. Estupendo. Muchas gracias. Y bueno, el miércoles... Y el miércoles nos A ver, vemos.
¿Alguna cosa en especial, de alguna manera, yo algo había quieres? pensado, ¿cómo te parece que lo hagamos como un poco como entrevista? O sea, que tú me das... Perfecto. Casi lo que hemos Sí, yo había escrito algo, yo he escrito ahí alguna Bueno, cosa, tú, pero... No, tú haces una introducción, Sí. me presentas... Escribí como 3 hojas del libro, entonces no importa. ¿Sabes?